Entonces, en el ATP3 nos dice, primero, bajar LDL. Después, hay que tratar el síndrome metabólico. Sabemos que el síndrome metabólico asocia obesidad central, aumento de triglicéridos, disminución de HDL, aumento de glucosa y aumento de presión arterial. Entonces, cuando tenemos la asociación de esos 5 factores, solo necesitamos 3, hay que tratar el síndrome metabólico, para lo cual se indica cambios en el estilo de vida y terapia farmacológica. Entonces, de acuerdo a lo hemos clasificado en grupos de alto riesgo, grupos que tienen solo 2 factores de riesgo y de bajo riesgo, con los niveles respectivos de LDL. ¿En qué pacientes indicamos solamente cambios del estilo de vida? Cuando en este grupo está más de 100, cuando en el segundo grupo está más de 130 y en el tercer grupo más de 160. Entonces, aquí indico solamente dieta y ejercicios. Pero si los niveles son mayores, ¿no? En el grupo de alto riesgo tiene más de 130, entonces hay que iniciar tratamiento farmacológico. En el grupo 2, dependiendo del riesgo, más de 130 o más de 160, también ya inicio tratamiento farmacológico. Y en el grupo 3, cuando está más de 190, hay que iniciar tratamiento farmacológico. Como ustedes pueden ver, no necesariamente es igual para todas las personas. Personas sin factores de riesgo lo puedo mantener con dieta nada más hasta 160, pero ya con 190 recién inicio. A diferencia de los de alto riesgo, con más de 100 o 130 ya estoy iniciando terapia farmacológica. ¿En qué consiste entonces los cambios de estilo de vida? Dieta, ¿no? Que es la disminución de la ingesta de colesterol, para lo cual disminuyo la ingesta de grasas y aumento la ingestión de vegetales y fibra. Reducir de peso y aumentar la actividad física. La dieta básicamente tiene que ser menos de colesterol y más de fibras. El tratamiento farmacológico va a depender del tipo de molécula que está alterada. Si tenemos un aumento de colesterol o LDL, se recomienda utilizar estatinas, que son los fármacos de elección para disminuir los niveles de colesterol. También podemos utilizar ezetimibe o secuestradores de ácidos biliares. Si hay un aumento de triglicéridos, utilizamos los fibratos como elección. Pero si hay un aumento mixto, es decir, aumenta tanto colesterol como triglicéridos, se recomienda utilizar estatinas de elección. Y en casos muy especiales podemos asociar estatinas con fibratos, pero siempre evaluando los efectos colaterales. Y cuando hay una disminución del HDL, se recomienda utilizar el ácido nicotínico, y si no tenemos este fármaco, como es nuestro caso, no hay en el Perú, se utilizan los fibratos. Entonces, el tratamiento farmacológico va a depender de lo que está alterado. Como habíamos visto, lo primero que debemos bajar es el LDL con estatinas, pero existe una excepción a esa regla. Si tenemos un paciente que tiene los niveles de triglicéridos muy altos, por encima de 500, entonces primero se trata el aumento de los triglicéridos, solamente en este caso. Si los triglicéridos están menos de 500, siempre se prefiere bajar primero el LDL con estatinas. ¿Por qué tratamos los triglicéridos por encima de 500? Porque cuando está por encima de estos valores hay el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda. Entonces, para eso es el tratamiento. Se recomienda dietas muy bajas en grasa y se necesitan utilizar drogas para disminuir los triglicéridos como los fibratos. Entonces, en este caso, siempre reducir triglicéridos antes de reducir LDL. Los medicamentos utilizados en la dislipidemia son las estatinas, ¿no? Que son los de elección para reducir LDL. Las estatinas son inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Esta molécula es un precursor del colesterol. Entonces, las estatinas bloquean la formación de esta molécula de tal manera que los niveles de colesterol también disminuyen. No tienen la ventaja de reducir
el LDL hasta en el 50-60% y también disminuyen triglicéridos hasta en el 30%, además que aumentan el HDL hasta en el 15%. Los efectos secundarios, sobre todo cuando se utilizan a dosis muy altas, es la miopatía, que puede llegar incluso hasta la rhabdomiolisis con destrucción de las células musculares y el aumento de las enzimas hepáticas. Cuando yo administro estatinas, debo evaluar siempre los efectos secundarios. Está contraindicado en forma absoluta en cualquier enfermedad hepática, ¿no? En la cirrosis, en las hepatitis, etcétera. Y su contraindicación relativa asociada con algunos fármacos, especialmente con los fibratos. O sea, no debo asociar estatinas con fibratos comúnmente, ¿no? Porque aumentan los efectos colaterales. ¿Cuáles? Además de disminuir el colesterol, las estatinas han demostrado en el tiempo y con muchos estudios que además de bajar los niveles de LDL, disminuyen los eventos coronarios, es decir, disminuyen los infartos de miocardio, inclusive independientemente de la disminución del LDL. Reducen la mortalidad de enfermedad coronaria, reducen los procedimientos coronarios, es decir, reducen los cateterismos, etcétera, reducen la falla cardíaca y en general reducen la mortalidad cardiovascular. Entonces, las estatinas actualmente se utilizan casi en todos los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular elevado, independiente de su nivel de LDL. ¿Qué medicamentos están dentro de este grupo? Los más antiguos son la lovastatina y la pravastatina, que prácticamente ya están siendo retirados del mercado porque son poco beneficiosos. Actualmente tenemos la simvastatina, la atorvastatina y la rosuvastatina. Estas son las estatinas nuevas que utilizamos y tienen muchos beneficios a diferentes concentraciones. La pitavastatina solamente se comercializa en Japón, en Asia, no tenemos en nuestro mercado. Entonces, se ha demostrado, ¿no?, con estos estudios que a menor nivel de LDL, menor nivel de evento coronario. Entonces, reduce ampliamente los eventos coronarios, los niveles de LDL. Entonces, cuanto más bajo el LDL es mejor. Aquí podemos ver una comparación de los diferentes fármacos, ¿no? De todas las estatinas, el más estudiado hasta ahora es la atorvastatina. Sin embargo, la nueva molécula, la rosuvastatina, que también está en nuestro mercado, es más potente, reduce en mayor concentración los niveles de LDL. Además, todos disminuyen también triglicéridos, aumentan HDL. La otra familia de fármacos son los secuestradores de ácidos biliares. Tienen la propiedad de disminuir la circulación enterohepática, porque normalmente por la bilis se elimina colesterol, pero este colesterol vuelve a absorberse a nivel del duodeno. Entonces, estos fármacos secuestran la bilis y evitan que se reabsorbe el colesterol. El problema de estos fármacos es que producen muchas alteraciones gastrointestinales, flatulencia, constipación, dolor, ¿no? Por lo tanto, no tienen mucho uso. Tenemos a estos fármacos colestiramina, colestipol, colestebelam, pero sus beneficios no reducen mucho los eventos coronarios en relación a las estatinas. Por eso es que ya no se utilizan con frecuencia. El ácido nicotínico tiene como principal efecto aumentar los niveles de HDL. Es el fármaco que aumenta en mayor porcentaje el HDL. También disminuye el LDL y triglicéridos. El ácido nicotínico es muy bueno aumentando HDL, pero tiene muchos efectos colaterales. Principalmente produce alteraciones gastrointestinales y hepatotoxicidad. Entonces, esto hace que sea un fármaco que no se utilice mucho. Los pacientes, además de esto, se quejan de que tienen calor, tipo bochornos, entonces eso les da mucha incomodidad. Igualmente reduce los eventos coronarios, ¿no? Puede reducir la mortalidad
y tenemos la de liberación inmediata y liberación prolongada. Los efectos colaterales son los mismos. En nuestro mercado ha sido retirado porque casi no se utilizan por estos efectos. El otro grupo son los fibratos, ¿no? Los fibratos se utilizan como elección para disminuir los triglicéridos. Son los medicamentos que disminuyen en mayor porcentaje los triglicéridos. También aumentan HDL y en algunos casos pueden aumentar LDL, sobre todo cuando los triglicéridos están muy altos, triglicéridos 500 o 1000. Si le doy los fármacos, después el LDL puede aumentar. Pero no es un efecto muy importante. Los efectos colaterales de los fibratos principalmente son las miopatías, es decir, la rhabdomiolisis. Hay que tener mucho cuidado cuando administramos estos fármacos, por ejemplo, a pacientes con enfermedades hepáticas, porque pueden generar este tipo de problemas. Y también aumenta este efecto colateral cuando lo asociamos a estatinas. Entonces, es mejor siempre escoger bien el fármaco. Por ejemplo, si tengo colesterol alto y triglicéridos altos, no es recomendable utilizar atorvastatina con gemfibrosilo a la vez. Es mejor utilizar los fármacos por separado. Obviamente van a reducir la progresión de las lesiones coronarias, disminuyen los eventos coronarios, y los fármacos que tenemos son el gemfibrosilo y el fenofibrato. La ventaja, no, ambos fármacos son muy buenos, pero el fenofibrato, su metabolismo es diferente al del gemfibrosilo. No interviene en el citocromo P450, entonces esto hace que sea un fármaco fácil de combinar con estatinas. Si necesito de todas maneras bajar colesterol y también triglicéridos, entonces puedo utilizar una estatina, atorvastatina, simvastatina o rosuvastatina, asociado a fenofibrato. Es mejor no asociar a gemfibrosilo porque aumenta mucho la toxicidad hepática y también la rhabdomiolisis. Y finalmente el ezetimibe es un fármaco relativamente nuevo que inhibe selectivamente la absorción de colesterol y fitoesteroles a nivel de la mucosa intestinal. Y se utiliza siempre asociado a estatinas, ¿no? Mejora el beneficio asociado a estatinas y disminuye en mayor porcentaje el LDL. La ventaja es que es de una sola dosis por día y no empeora la hipertrigliceridemia. Está indicado en las hipercolesterolemias. Los efectos colaterales son mínimos, asociado a estatinas aumenta en función de la estatina. Pregunta 31. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no es un criterio para el diagnóstico de síndrome metabólico? Entonces, el síndrome metabólico está basado en la resistencia a la insulina, que se caracteriza por obesidad central, aumento de triglicéridos, aumento de presión arterial, aumento de glucosa y disminución de HDL. En los criterios diagnósticos del síndrome metabólico no está incluido los niveles de LDL. ¿Cuál de las siguientes sustancias produce mayor elevación de las lipoproteínas de alta densidad transportadoras de colesterol? Entonces, ¿cuál se utiliza para aumentar el HDL? De elección es el ácido nicotínico. Si no tenemos ácido nicotínico, podemos utilizar los fibratos. En un paciente con hiperlipemia, la asociación de simvastatina y gemfibrosilo presenta un riesgo elevado de rhabdomiolisis. No se olviden, este es un problema bastante serio y peligroso. Hay un aumento de las enzimas musculares, taponamiento renal, insuficiencia renal y diálisis. Por eso hay que tener mucho cuidado a utilizar esta asociación. ¿Cuál de los hallazgos descritos no acompaña a la dislipidemia del diabético? En el diabético podemos observar que los niveles de LDL generalmente están normales. Los niveles de HDL están disminuidos. Los niveles de triglicéridos están elevados y hay presencia de LDL pequeña y densa.
y hay un aumento en los niveles de ApoB, ¿no? Entonces vemos, la respuesta es la C, ¿no? No están bajos. En un paciente con hipercolesterolemia que ha sufrido un infarto agudo de miocardio, el objetivo a conseguir entre los siguientes es mantener el colesterol LDL menor de 100. Son causas de hipertrigliceridemia todos los factores siguientes excepto. Entonces, los niveles de triglicéridos aumentan con el alcohol, aumentan en la diabetes mellitus, aumentan en la obesidad y aumentan en el embarazo. El tabaquismo no aumenta los triglicéridos, pero sí aumenta el riesgo cardiovascular. Es falso respecto a los kilomicrones. Los kilomicrones son de origen intestinal, esto no, ya lo habíamos visto antes. Transportan lípidos desde los intestinos hacia el hígado, también es verdadero. Transportan triglicéridos y colesterol indistintamente. Transportan principalmente triglicéridos y todas son falsas. Los kilomicrones principalmente transportan triglicéridos, ¿ya? Lo falso es que transportan triglicéridos y colesterol indistintamente. Paciente varón de 32 años, sin antecedentes familiares de importancia, no fuma, no enfermedades crónicas. Debe tener como valor normal máximo de LDL 160, así es. El tratamiento en un paciente varón con diabetes mellitus tipo 2 con niveles de triglicéridos mayor de 500 es entonces el tratamiento de elección en las hipertrigliceridemias son los fibratos, ¿no? O sea, el fenofibrato. Paciente varón de 60 años con diabetes mellitus, colesterol LDL 124, triglicéridos 236. El tratamiento para la dislipidemia es el objetivo en un paciente con diabetes mellitus, siempre no se olviden, primero hay que tratar LDL, después triglicéridos, hay que pensar en función de LDL. El LDL en un paciente diabético siempre debe ser menor a 100. ¿Cuál es el fármaco de elección para bajar el LDL? Son las estatinas. Dentro de las ¿qué estatina tenemos aquí? La rosuvastatina. Solamente voy a preferir utilizar fibratos cuando los triglicéridos están por encima de 500. Entonces el tratamiento es la rosuvastatina. No son componentes del perfil lipídico de rutina. Cuando pido un perfil lipídico, ¿qué me evalúa? LDL, HDL, colesterol total y triglicéridos. Normalmente no hacen el dosaje de kilomicrones, para eso se hace un examen especial. La diabetes mellitus es considerada factor de riesgo mayor coronario, factor de riesgo menor coronario, factor de riesgo equivalente coronario, factor de riesgo solo asociado a hipertensión o todas. Así es un equivalente coronario. Eso significa que el riesgo de tener un nuevo evento es igual a que hubiera tenido un evento coronario previo. Paciente mujer de 57 años en tratamiento regular con levotiroxina. Acude a consulta con niveles elevados de TSH. ¿Cuál es la conducta a tomar? ¿Qué debo hacer en este caso? Incrementar la dosis, ¿no? Porque todavía la TSH sigue elevada. No es cierto en relación al coma mixedematoso. Es más frecuente en ancianos. Es una emergencia. Presenta hipotermia, presenta insuficiencia respiratoria y se exacerba en épocas de verano. Así es, se exacerba en épocas de invierno. La gammagrafía tiroidea que utiliza un radioisótopo es útil para
Determinar el tamaño exacto de la lesión, determinar la causa de la enfermedad, determinar una lesión maligna, evalúa la funcionalidad del tejido y descarta la presencia de un hipotiroidismo. Entonces, evalúa la funcionalidad del tejido.